Melquisedec, un enigmático personaje que brevemente apareció en la escena de la historia humana y luego desapareció, siendo una de las figuras menos mencionadas y más misteriosas del Antiguo Testamento. Melquisedec, el monarca sacerdote de Salem, emerge como un pilar esencial para entender conceptos clave de la Biblia. La pregunta resuena: ¿quién es exactamente esta figura enigmática? ¿Qué nos revela este orden dinámico acerca del papel de Cristo como soberano sacerdote en hebreo? Quédate con nosotros hasta el final, porque el contenido de este video puede cambiar tu visión de hechos que ya conocías. Su nombre, que significa monarca de la justicia, es solo la primera alusión a esta designación. Se puede datar aproximadamente 2 milenios antes de Cristo, la segunda alrededor de 1 milenio antes del nacimiento de Jesús y la tercera en la segunda mitad del primer siglo después de Cristo. Abraham y Melquisedec, junto a otros monarcas aliados, se enfrentaron en batalla contra 5 monarcas que gobernaban territorios cercanos al mar. La victoria favoreció a los 4 monarcas que saquearon Sodoma y Gomorra, llevándose consigo alimentos y bienes materiales. Entre los habitantes de Sodoma, quienes perdieron a sus seres queridos y posesiones, un sobreviviente que escapó de las fuerzas invasoras al otro lado del Jordán se acercó a Abraham, el hebreo que residía en los robles de Marre, territorio amorreo, hermano de Escol y Aner, aliados de Abraham. Al conocer la captura de su sobrino Amor, Abraham movilizó a sus 338 hombres entrenados, nacidos en su propio hogar, y los condujo al norte hasta Dan en persecución. Dividió sus fuerzas durante la noche, atacó y derrotó a los perseguidores en Obá, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes de sus sobrinos, así como a las mujeres y al pueblo. Génesis 14, versículos 13 al 16. Al regresar de la batalla, el rey de Sodoma ofreció a Abraham bienes como recompensa. Sin embargo, Abraham rechazó cualquier parte del botín, reconociendo que solo Dios merecía el crédito por su éxito y riqueza. No obstante, de Melquisedec, Abraham aceptó pan y vino, recibiendo así una bendición del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Génesis 14, versículos 18 al 22. Melquisedec, soberano de Salem, antigua Jerusalén, presentó pan y vino, desempeñando el papel de sacerdote del Dios Altísimo. Abraham expresó: «Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador y dueño de cielos y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus enemigos en tus manos». Abraham entregó el diezmo de los tesoros ganados en la batalla al rey de Salem. El rey de Sodoma propuso a Abraham: «Dame el pueblo y quédate con el botín de la batalla para ti». Pero Abraham, jurando por el Señor, el Dios Altísimo, creador y dueño de cielos y tierra, rechazó cualquier posesión para que nadie pudiera atribuirle riquezas. Este individuo fue monarca de Salem, como se menciona en el Salmo 76, versículo 2. Su morada está en Salem, su hogar en Sión. El origen de Melquisedec, su llegada a Canaán, su consagración como sacerdote del Dios verdadero y cómo Abraham lo conoció, permanecen envueltos en misterio. La certeza es que estuvo allí, haciéndolo históricamente singular. La combinación de autoridad religiosa y civil a menudo era riesgosa. Dios prohibió que los reyes de Israel fueran sacerdotes y que los sacerdotes se convirtieran en reyes, una lección ejemplificada por el rey Uzías, quien sufrió lepra al intentar ejercer el papel sacerdotal, según se relata en 2 Crónicas, versículos 16 al 23. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, junto con León el Supremo, adoraba al Dios verdadero sin conexión conocida con Abraham o cualquier pueblo del pacto. Bendijo a Abraham y alabó a Dios. Debía estar vinculado tanto con Dios como con los hombres, desempeñando un ministerio para ambos. Aunque su identidad parezca oscura, Melquisedec tiene relevancia en el Antiguo Testamento. Algunos especulan que podría ser hijo de Noé, o incluso un ángel. Otros sugieren que fue un hombre caído, no Adán, enviado para observar la obra redentora de Dios. Sin embargo, ninguna base bíblica confirma estas especulaciones. La cuestión sigue sin resolverse completamente,
manteniendo la identidad de Melquisedec oculta, según la opinión de estudiosos bíblicos. Hace mucho tiempo, con confianza podemos afirmar que Melquisedec es un tipo o imagen notable de Jesús. Leemos que Abraham le dio un diezmo de todo, una décima parte de sus posesiones, no de sus ingresos. Hubo una especie de competencia entre Abraham y Melquisedec, cada uno bendiciendo al otro. Abraham bendijo a Melquisedec con sus recursos, y a su vez, Melquisedec bendijo a Abraham con sus propios recursos. Esta actitud de bendición mutua debería caracterizar a nuestra comunidad de creyentes. Algunos sugieren que Melquisedec era un ángel que administraba el juicio, mientras que otros lo equiparan con Enoque. Estas teorías son especulativas. Sin embargo, David, en su salmo compuesto aproximadamente un milenio después de que Abraham describiera a su Señor como rey sacerdote, declaró que el Mesías tendría un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Salmo 110, versículo 4. El Señor ha jurado y no se retractará. Eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se afirmó que el Mesías tendría un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Melquisedec no era simplemente un adorador ordinario del Dios verdadero. Ocupaba una posición respetada como sacerdote del Dios Altísimo, un título que desafiaba la tradicional conexión del sacerdocio levítico. La grandeza de Dios impregnaba el prestigio del sacerdocio de Melquisedec, convirtiéndolo en una figura notable en la historia. Sin mencionar padre ni madre, y apareciendo sin genealogía, este sacerdote se presentó sin un inicio de días ni fin de vida. Dios, mediante este juramento, evidenció la existencia de otro tipo de sacerdocio, diferente al sacerdocio de Aarón y los sacerdotes de Israel, quienes pertenecían a la familia de Aarón y desempeñaban funciones en el tabernáculo y, posteriormente, en el templo. Aquí se observa cómo Dios instituyó otro orden sacerdotal, siguiendo el modelo de Melquisedec. Este juramento fue tan crucial que el autor de Hebreos lo menciona en 5 ocasiones. El sacerdocio de Melquisedec no era figurado, sucesivo o transitorio, sino real, eficaz, estable e intransferible, eterno. La característica excepcional del reino es que el Señor Jesús fusionará en su persona las funciones distinguidas de rey y sacerdote. Aunque puede ser peligroso cuando los líderes comunes intentan asumir ambos roles, es una aspiración antigua, como lo evidencian las ansias de separar la religión y el gobierno. Esta separación ha sido buscada durante mucho tiempo, pero rara vez ha sido lograda. En el versículo 4 se desprenden 4 aspectos del sacerdocio del Mesías. Fue hecho sacerdote por el juramento de Jehová. El nombramiento era irrevocable, su sacerdocio es eterno y es de acuerdo con el orden de Melquisedec. La expresión, según el orden de Melquisedec, se clarifica en Hebreos 5, versículo 7, al comparar y contrastar el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio arónico y levítico. El sacerdocio de este personaje misterioso fue establecido por el nombramiento soberano de Dios, no fue heredado, y no se menciona un principio o fin para su sacerdocio. No tenía ni principio de días ni fin de vida, superando así al sacerdocio de Leví. Melquisedec se erigió como un prototipo del Señor Jesús. El sacerdocio de nuestro Señor no dependía de su linaje, ya que provenía de la tribu de Judá y no de Leví. Su sacerdocio fue establecido por el decreto soberano y eterno de Dios, y al vivir en el poder de una vida sin fin, su sacerdocio no conocerá fin. Jesús, de manera única, combinó las funciones ilustres de rey y sacerdote. Esta combinación es peligrosa cuando los líderes comunes intentan imitarla, razón por la cual la gente busca mantener la religión y el gobierno separados. Este deseo ha persistido, pero ha sido inalcanzable. En los versículos 17 al 21 se destaca que el sacerdocio de Melquisedec era superior al levítico, ya que no estaba sujeto a la debilidad e inutilidad de la antigua ordenanza. La debilidad e inutilidad de esta antigua ordenanza llevaron a la introducción de una esperanza mejor, que nos permite acercarnos continuamente a Dios. Cristo, a diferencia de los sacerdotes levitas,
se convirtió en sacerdote mediante un juramento, estableciendo así una alianza superior e inmutable. El autor de Hebreos subraya la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el levítico, ya que era monarca de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esta dualidad, siendo rey de justicia y paz de Salem, le confiere un estatus sin genealogía, según Hebreos 7. El autor explica por qué Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, se encontró con Abraham después de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham, reconociendo su significado, le dio el diezmo de todo. El nombre de Melquisedec, que significa rey de justicia, y su título de rey de Salem, revelan su distinción. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días, pero hecho como hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7, versículos 1 al 3. El autor destaca la grandeza de Melquisedec, a quien Abraham le dio el diezmo, contrastándolo con los levitas que, aunque descendientes de Leví, están mandados por la ley a cobrar de sus parientes. Melquisedec, sin ascendencia levítica, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al poseedor de las promesas de Dios. Hebreos 7, versículos 4 al 6. Es innegable que la persona inferior siempre es bendecida por la superior. Además, en el sacerdocio levítico, los diezmos los reciben hombres sujetos a la muerte. Pero en el caso de Melquisedec, alguien de quien se testifica vive perpetuamente. Se podría decir que Leví, el padre de la tribu sacerdotal, quien recibió los diezmos, pagó los diezmos por medio de Abraham, el padre de todo Israel y de todos los creyentes. Bajo Melquisedec, el pueblo recibió una ley diferente, en semejanza a Melquisedec y no a Aarón. Cuando hay un cambio en el sacerdocio, es necesario un cambio en la ley relacionada con el sacerdocio. Melquisedec, evidenciado por la ausencia de linaje levítico, pertenecía a otra tribu, donde nadie sirvió ni ofició en el altar. El Señor defendió a la tribu de Judá, y Moisés, al hablar de esta tribu, no mencionó nada sobre sacerdotes. En los días antiguos emerge una verdad más clara cuando otros siervos de lo divino se alzan, siguiendo el ejemplo de Melquisedec. Este ser, no designado sacerdote por mandato físico o legal relacionado con su ascendencia levítica, sino por el poder de una vida eterna e indestructible. Dios mismo atestigua sobre él: eres sacerdote por siempre, conforme al orden de Melquisedec. Epístola a los Hebreos 7, versículos 17 al 21. Por un lado, una antigua ordenanza se desvanece debido a su debilidad e ineficacia, incapaz de justificar al pecador ante el Todopoderoso. Por otro lado, se introduce una esperanza superior, permitiéndonos acercarnos incesantemente a la divinidad. En verdad, Cristo no asume el sacerdocio sin prestar juramento. A diferencia de los levitas antiguos, cuyo acceso al sacerdocio carecía de juramento, Jesús fue investido mediante un solemne juramento. Juraste y no te retractarás, eres sacerdote para siempre. Por la solemnidad y eficacia de tal juramento, Jesús se erige como garantía segura de una alianza superior, un pacto más excelente e inmutable. A diferencia de los antiguos sacerdotes, cuya sucesión implicaba la inevitable muerte, Jesús sostiene su sacerdocio inmutable, pues vive eternamente. De este modo, tiene la capacidad perfecta y eterna de salvar a aquellos que se acercan a Dios a través de él, pues vive perpetuamente para interceder a su favor. Es adecuado que tengamos un sumo sacerdote perfectamente adaptado a nuestras necesidades, santo, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Cada día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, cumpliendo todos los requisitos, se ofreció voluntariamente como sacrificio único. La ley designa sumos sacerdotes entre los hombres, seres débiles, frágiles pecadores y mortales. Sin embargo, la palabra del juramento de Dios, posterior a la institución de la ley, designa sacerdote perpetuo al Hijo, perfeccionado para siempre. El sumo sacerdote Jesús se distingue de los levitas en su ejecución de deberes. No requiere ofrecer sacrificios a diario, ya que lo hizo de una vez por todas. Y no lo hace,
Su distinción se manifiesta de manera asombrosa al ofrecerse voluntariamente como sacrificio por los pecados del pueblo, presentándose como supremo sacrificio. La gracia de Jesús es verdaderamente inigualable y excelente. La ley establece sacerdotes con imperfecciones personales, marcados por debilidades y fracasos, simples ministros rituales santificados por la ley. Pero el Hijo, perfeccionado eternamente, es designado sacerdote mediante el juramento divino, según se menciona en el versículo 21 de este capítulo y se cita del Salmo 110, versículo 4, con significativas implicaciones en lo que hemos abordado. La forma en que los sacerdotes antiguos cumplían sus deberes difiere de la práctica actual. Ahora contamos con un sumo sacerdote divino y eterno. Sería insensato que la humanidad intentara emular las antiguas formas y aspirara a ser sacerdote de esa manera. Por eso, para continuar en los caminos del Señor, te invito a que hagas clic en este video que aparece en pantalla, porque tenemos un tema más que seguramente será de tu interés. Quédate con Dios y nos vemos en el próximo video.